Hola, aquí estamos. Buenas tardes. No sé la hora que estás viendo esa grabación ahorita. Normalmente solamente lanzamos un estudio bíblico cada semana, pero en la condición donde estamos ahorita me sentía obligado de estar juntos otra vez para responder a una inquietud que está levantando en la iglesia en muchas partes del mundo. Y eso precisamente es porque estamos en cuarentena y está saliendo noticias diarias y también restricciones de los derechos humanos que tenemos. Tenemos que primero recordar de que los derechos humanos que disfrutamos hoy en día, que gozamos de libertad, de congregarnos, de hablar, etc., esos fueron de día hoy. Día de la Biblia no disfrutaban, no gozaban de esos derechos, y para solamente limitar esos no puede ser que ese significa que estamos en ese último momento. Todo el tiempo de este momento en cuando Cristo regresó a los cielos, estamos hablando de los últimos días. Nosotros claramente estamos sobre esto, pero necesitamos ser sabios, necesitamos interpretar rectamente y correctamente lo que la Biblia dice acerca de esos tiempos. Y yo voy a estar haciendo referencia a la marca de la bestia. Ese es algo que unos están preguntando precisamente porque está levantando una vacuna que dice que no solamente es contra esa enfermedad, sino también da libertad o capacidad al gobierno o los gobiernos de localizarnos, de guiar o seguirnos en diferentes formas. Y ellos están pensando, mira, entonces, y he escuchado de muchas personas, incluso gente cristianos dentro de la iglesia, y es posible que nosotros confundimos un poquito lo que dice la palabra de Dios, pero necesitamos siempre regresar a lo que Dios dice. Es tiempo para aferrarnos a la palabra de Dios y entender y no malinterpretar. El asunto es que siempre el diablo quiere engañarnos, siempre el diablo quiere echar mentiras y desviar la mente, la intención, la obediencia que tenemos, porque en ese día, los últimos días, tenemos la obligación de predicar el evangelio, no caminar como creyentes con temor que está ya a punto de recibir o lanzar la marca de la bestia. Entonces voy a estar enfocando un poquito acerca de eso, porque como estamos en el estudio bíblico normal en Hebreos, en capítulo 2 y verso 1 dice que no debemos perder el rumbo. Ese es que necesitamos fijarnos, tenemos que poner más atención a lo que está escrito. Antes de meternos en ese capítulo 13 de Apocalipsis, donde se encuentra esa parte que habla de la marca de la bestia, necesitamos entender unos de los puntos claves de la hermenéutica. Hermenéutica es el proceso de dar interpretación correcta de la Biblia, y simplemente tenemos unos 3 bases fundamentales. La primera es que son las leyes, puede decir, de la interpretación de la Biblia. La primera es más importante interpretar literalmente cuando sea posible la Biblia. En otras palabras, no debemos estar buscando formas raras para interpretar. Hoy en día tenemos unos falsos maestros quienes están agarrando un texto fuera de su contexto y dice que estamos nosotros con una verdad nueva, una enseñanza, un conocimiento nuevo. Ese no debía ser, porque tenemos el mismo Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y para los siglos. Entonces nosotros no estamos buscando nuevas revelaciones, tenemos que interpretar lo que es en la Biblia y no estar imaginando cosas más difíciles que debía ser. Número 2 de las leyes fundamentales de la hermenéutica es que debe haber una interpretación histórico o gramatical, contextual, está conectado con la cultura.
Eso es lo que vamos a estar hablando en unos momentos. Pero la tercera cosa es que la Biblia siempre es la forma más correcta de interpretarse a sí mismo. Es decir, que jamás vamos a encontrar un verso en ese Apocalipsis 13 que no está confirmando otras partes. Y si es por la primera vez lanzada una cosa, no podemos formar una doctrina de eso. Pero vamos a encontrar de que incluso de ese libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, hablando de la marca, Jesús nos había dicho acerca de eso en sus predicaciones en el Evangelio. Vamos a ir hacia ese fin en unos momentos, pero leímos primero ese verso 8. Estoy en Apocalipsis 13 y verso 8 dice: a la bestia le adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Eso es decir, que los quienes están adorando a la bestia, y vamos a estar hablando de cómo es la marca un señal de adoración en unos momentos, pero los quienes están adorando a la bestia, entonces no son los quienes están adorando al Cordero. No, como nosotros somos creyentes y alabamos, adoramos a Jesús, jamás podemos caer en eso. Fíjense de que el diablo siempre ha querido la adoración. La adoración únicamente pertenece a Dios. Y recuerda, incluso en el momento de la tentación de Jesús, estoy sobre esos 3 momentos en cuando el diablo llegó a Jesús en el desierto después de haber ayunado por unos 40 días. Y la última cosa, la última tentación, podemos decir, que Satanás lanzó, puede estar leyendo de Mateo 4, versos 8 al 10. Y esos versos así dicen: de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo eso te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvenle solamente a Él. En otras palabras, tenemos el reconocimiento de que el diablo siempre quiere la adoración. La adoración no es algo oculto. La adoración es algo infísico, en corazón. Y eso es lo que está buscando. Y como habíamos leído, están adorando todos los habitantes de la tierra, excepto con la condición que no está adorando los quienes están escritos sus nombres en el libro del Cordero, porque ellos están adorando a otro. Cuando hablamos de la bestia y la marca de la bestia, y cuando decimos bestia, estamos hablando del anticristo. Como Cristo quiere la adoración, también el anticristo quiere la adoración. Y ese es el culmo, ese es el pico, podemos decir, que de sus deseos de ser adorado el anticristo. Luego estoy por leer el verso 12 del capítulo 13 otra vez de Apocalipsis. Dice: ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, hacia que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanado. Entonces, aquí estamos. La bestia requiere la adoración y hace señales para engañar. Tiene que engañar. ¿Por qué? Porque la humanidad está por decidir a quién adora. No es que la iglesia quien ya había decidido, sino es que ellos, los demás de los habitantes de la tierra, quienes tienen una mezcla pensando en varias cosas, ellos tienen que por fin decidir. No le será posible
engañar, esa es la palabra que dice, engañar a los elegidos. Luego vamos a estar hablando de eso, porque ellos ya fueron sellados. Nosotros hablamos de ese capítulo 13 del sello de la bestia, pero tenemos que recordar que no es la primera vez que el libro de Apocalipsis habla de ser sellado, ni en otras partes. Los primeros sellados, es decir, con su corazón pegado a Cristo Jesús. Esos son los primeros. Puedo yo leer de capítulo 7 de Apocalipsis y verso 3. Dice, no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Entonces, los quienes están parte de la familia de Dios son sellados por Dios. Y una vez que tenemos ese sello en nosotros, imposible será que el anticristo llegue y sellar sobre nosotros. Es decir, hoy en día tenemos coches, por ejemplo, yo tengo una camioneta y para prevenir el robo fue escrito en las ventanas y en diferentes partes el número de serie de coche para que en caso que de repente me roba ese espejo, esa parte, yo puedo ir y comprar y nadie puede vender ese. Entonces no es tan fácil que me roba de mis espejos, etcétera, porque ya están numerados con el número de serie. Lo mismo, nadie nos puede comprar una vez que somos sellados a Cristo Jesús. Y luego en capítulo 9 del mismo Apocalipsis, verso 4, dice, se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. Entonces, muy antes de tener un asunto de sello de la bestia, tenemos nosotros la vida sellado por Cristo Jesús. Vamos a estar hablando de eso enseguida. Ahorita llegamos al capítulo 13 de Apocalipsis y escucha lo que dice en verso 14. Dice, con estas señales, estamos hablando de anticristo, quien quiere engañar hasta toda la humanidad. Dice, con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que después de ser herida a espada revivió. Entonces dice que es un engaño por los señales que estaba haciendo. También Jesús nos dice en Mateo 24 y verso 24, escucha lo que dice, porque surgirán falsos cristos, es decir, anticristo. Él nos avisa. No es algo de sorpresa en estos momentos. Entonces surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales. Lo que está diciendo, como había dicho, la misma Biblia tiene que enseñarnos de lo que es la profecía. La interpretación llega usando toda la Biblia porque no puede contradecir sí misma. Entonces, haciendo grandes señales y milagros, y luego dice, ¿qué? Para engañar. Lo mismo que está diciendo ese verso 14 de Apocalipsis 13. Y escucha lo que Jesús dice, de ser posible, aún a los elegidos. La frase de ser posible significa que los elegidos ya son apartados. No será posible por los elegidos. El asunto es confirmar que eres un elegido, un creyente de verdad. Y vamos a estar hablando de cómo podemos definir esa sobre nuestra vida. Es obvio que es para adorar. Ellos incluso dice que está buscando la adoración, está edificando una imagen
para la primera bestia. Ese me hace recordar incluso del libro de Daniel, capítulo 3, en cuando el rey de su tiempo, Nabucodonosor, está levantando una imagen grande. ¿Y qué estaba haciendo? Ellos comenzaron a tocar los instrumentos con el llamado que toda la humanidad adora, ¿qué? A la imagen. Es lo mismo que está diciendo aquí en Apocalipsis, para adorar a la bestia, adorar a ese primero quien ya está vivo después de haber muerto. ¿Y cómo fue la respuesta de esos 3 hebreos jovencitos? Ellos se quedaron de pie, parados, sin inclinar. ¿Por qué? Porque no van a adorar. ¿Por qué? Porque ellos podían reconocer, ese no debía ser. Incluso cuando tenía la confrontación con el rey diciendo que ese va a causar tu muerte, ellos dicen, mira, si no sabe, no, ese no va a cambiar nada porque no vamos a adorar. Solamente adoramos a Dios. Los quienes están adorando al Señor pueden entender qué es la adoración y no van a estar engañados. Aun cuando toda la humanidad comienza a inclinarse y comienza a adorar a esa imagen, no podemos nosotros ser engañados. Pero escucha lo que está diciendo. Está hablando de la adoración. ¿Ese es lo que es una vacuna? No, pues nadie dice, con esa significa que estás adorando a una bestia. Claramente está diciendo la palabra de Dios qué es la marca de la bestia. No podemos confundir, no podemos ser engañados por la emoción en ese día. La marca de la bestia es un señal de adoración que hemos decidido, o puedo decir no hemos nosotros porque somos cristianos, pero han decidido los habitantes de la tierra adorar a la bestia. Porque nadie se queda en medio. Tenemos que decidir. Si estabas con Cristo, entonces estás con Cristo. Y si estás en su contra, a su contra. Ese mismo Jesús habló diciendo a sus discípulos que no se puede servir al mismo 2 amos. No podemos nosotros servir al diablo y a Cristo al mismo momento. Es una decisión de adoración. No es una decisión de sobrevivir una enfermedad. Es una decisión acerca de la adoración conforme a lo que la Biblia dice. Sigo leyendo en ese mismo capítulo 13 de Apocalipsis y verso 16. Dice, además logró. Y vamos a hablar de esa palabra, logró. Logró que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Qué? Porque ellos aquí están diciendo, adoramos a eso. Logró por convencerles, logró por engañarles. Pero ¿quién no puede ser engañado? Los quienes conocen a su Dios. No será posible engañar a los elegidos, quienes están siempre buscando a Dios, buscando a Dios, buscando a Dios. Con el corazón de la humanidad a su lado, adorándole, ya podía lograr el anticristo sellar a ellos que no fueran sellados para Dios. Entonces, en ese momento no vamos a ver gente sellado a Dios y gente sellado al anticristo y luego gente quien está por decidir. No, es uno u otro. Porque dice incluso no puede comprar ni vender sin el sello. Primero entendemos que es un sello que significa que estamos adorando al diablo o al anticristo. Número 2, estamos con ese entendimiento que es una decisión que estamos nosotros como propiedad sellado, como ese famoso caricatura de Toy Story, y Andy siempre pone en el bote de Woody su nombre, está sellado, ese es mío. Entonces entendemos que eso significa que está sellado, y luego entendemos que no puede comprar ni vender sin tener el sello. Ninguna de esas cosas se alinea con la vacuna.
No les estoy diciendo que deben tomar la vacuna. De verdad, no tomo la mayoría de las vacunas. Nunca por la influenza he tomado una vacuna. Yo creo que el Señor nos ha creado con suficiente resistencia que el cuerpo humano puede hacerlo. Entonces, no estoy abogando que tomen una vacuna. No estoy de nada. Pero necesitamos aclarar qué es la marca de la bestia. Cuando nosotros entendemos que nosotros no podemos ser neutral, entonces llegamos a esa decisión de cómo puede ser que somos engañados. Primero les voy a decir, los que pueden ser engañados son los quienes no han decidido. Todavía están flotando. ¿Quién va a ser mi Dios? Unos están buscando dinero, otros están buscando otra religión, otros están solamente tibios como cristianos incluso, y su corazón no pertenece completamente al Señor. Eso sí se puede engañar, porque no han entregado su adoración en plena, de toda forma, hacia el Señor Cristo Jesús. Pero fíjense en lo que está escrito en Apocalipsis 2. Y versos 24 a 25 dice: ahora al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Lo que Jesús está diciendo es que no debemos estar buscando los secretos del diablo. No debemos estar tratando de profundizarnos en lo que el diablo está por hacer. La forma de no ser engañado, según lo que Jesús nos dice aquí en ese, es que estamos por retener lo que Cristo nos ha dado. Es decir, consejero, a ustedes, la consejería debía ser eso. En vez de tratar de imaginar, descubrir qué es la marca de la bestia, en vez de negociar o discutir con otros creyentes si la vacuna es o no, lo que debemos nosotros estar haciendo es profundizarnos en lo que tenemos. Es Cristo Jesús. Tenemos que pasar tiempo en vez de escuchar esos falsos maestros que dicen eso es y eso es. En vez de estar con esta, debemos estar estudiando la palabra de Dios. Pasamos aún más tiempo. Es impresionante a mí que cristianos están siendo engañados por esa palabra o esa opinión que la vacuna es la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque si ellos simplemente habían llegado a Apocalipsis 13 y haber leído eso, puede decir, mira, no es posible, porque ese no significa que está vendiendo ni comprando, no significa adoración, no significa que pertenezco al Satanás, solamente está hablando de una enfermedad. Entonces, nosotros mismos, al estudiar la palabra de Dios y tener la verdad en el corazón, podemos defendernos de los engaños del diablo. Cuando estudiamos la palabra de Dios, podemos identificar la mentira. Jesús dice acerca del diablo, voy a leer Juan capítulo 8 y verso 44, dice: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, ese ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Ese es el diablo. Pero ¿quién es Dios? Dios es el quien siempre habla la verdad. Lo que él dice siempre pasa. Si un cristiano piensa que la marca de bestia es la vacuna, entonces y no reciba y muera luego de la enfermedad, pues va al cielo. No hay problema con esa. Pero cuando pregunta a Dios, pues ¿por qué no recibiste esa o por qué esta? Y va a preguntar Dios, entonces ¿por qué no me creíste?
de que fuera para adorar al diablo, cegar al diablo y estar vendiendo y comprando. Si no alinea con esa, yo no doy mentiras. ¿Cree que un cristiano quien decida aceptar una vacuna y luego va a presentarse ante Dios y Dios dice, pues aceptaste esa vacuna y es de la marca de bestia, y la creyente va a decir, pero Dios no es esa? Dios tiene que disculparse por haber mentido. No va a pasar, jamás, porque Dios sabe todo. Es omnisciente y Él entiende que somos nosotros gente que depende de la verdad. La versión, ¿cuál versión? Él es la versión. Él es la interpretación. Él es como nosotros. Entonces, tenemos que enfocarnos en Dios como creyentes. Pasamos más tiempo alabando. Descarga alabanza a tu cel y toca la alabanza, adoración en todo momento. Pase tiempo orando, ayunando, estudiando la palabra de Dios. No te metes en esas cosas falsas de que unas personas quienes están agarrando y torsionando esas palabras difíciles por unos entender y engañando a muchos y metiendo en temor. Nosotros no tenemos temor. Lo que Satanás quiere es que estemos enfocados en una cosa mientras Dios quiere otra cosa. ¿Qué quiere Dios? Que estemos nosotros entregados a Él, adoramos a Él y estamos trabajando en su campo. Eso es lo que nos toca. Leímos, estudiamos la palabra de Dios, porque saber y pegarnos a la verdad, entonces estamos protegidos. Ese no es el estudio que va a durar 1 hora. Solamente quería hacer una reflexión para aclarar con ustedes y calmar las preocupaciones. Luego podemos nosotros hacer lo que corresponde a la iglesia, el trabajo de la iglesia. Bendiciones, Dios les protege, sane a todos y que pronto podamos regresar y tener juntas presenciales en la iglesia. Bendiciones.